Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos en esta mañana. Vamos a ir cerrando esas historias que nos empezamos a contar esta mañana y vamos a ir buscando nuestros lugares para iniciar nuestra escuela dominical hoy 14 de abril de 2024. Mire, yo lo invito, vamos a ubicarnos en Mateo 14, versos 13 al 14. Mateo, capítulo 14, versos 13 y 14. Vamos a leer ahí esa lectura, entre tanto nos terminamos de ubicar. Dice así la palabra del Señor. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando escuchó la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado, quiso estar a solas, se alejó para estar a solas. Pero su ministerio lo persiguió incluso hasta ese lugar donde quería estar a solas. Tal vez podría ser para llorar, tal vez para hablar con su padre al respecto de algo que pudo ser muy doloroso para él. Pero aún así tuvo compasión de las multitudes y las sanó. Damos gracias al Señor porque nos permite conocerlo, Él que es un Dios tan bueno y tan fiel. Y bueno, yo le invito a que oremos. Señor y Dios que estás en el cielo, en esta hora queremos presentarnos delante de ti, pecadores e indignos como somos, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu gracia, de tu amor y de tu santidad, también nos revistes a nosotros para poder presentarnos delante de ti. Hoy queremos estar aquí como hermanos que somos, Señor, en coinonía y en comunión, Señor, de forma que te agrade, Señor. Que el mero hecho de que nosotros estemos aquí para alabar y glorificar tu nombre, de acuerdo unánime, Señor, sea de agrado a ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque somos pecadores, somos imperfectos, pero Padre, te damos gracias porque tu perdón y tu misericordia se renuevan con cada amanecer, Señor. Que hoy todo lo que ofrezcamos en esta mañana, tributos de alabanza, nuestra atención en la palabra, Señor, sea como honra y como olor fragante a ti. Te bendecimos, Señor, y te invitamos siempre a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, de esa forma vamos a estar entonando un cántico a nuestro Dios en esta mañana. Y del Salmo 100, del versos 1 al 3, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice de toda la tierra, no dice de una sola parte de la tierra. Servid a Jehová con alegría y venir a su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, dice su palabra que por gracia ustedes han sido salvos, nosotros hemos sido salvos, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante la gracia de nuestro Dios. Y eso no ha sido por fuerzas de nosotros mismos, sino que es un regalo de nuestro Padre Dios. Amén. Vamos así a estar en pie para adorar a nuestro Dios y darle gracias a través de esta alabanza. Te alabamos, Señor, a ti, porque tú eres bueno, Jesús, porque tú eres un Dios lleno de amor. Sublime y gracioso.
feliz Salvador. Mi ciego más, hoy veo yo, perdido él me halló. Dios me salvó, mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me guiará. Feliz, ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, y gran bendición, por brillando al sol, yo cantaré por siempre, porque me salvó, amor que me salvó, amor que me salvó, ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, Dios me salvó. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Jesús. Sublime gracia, Dios. Sublime gracia, Jesús. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor,
Bueno, póngase cómodo ahí y vaya abriendo su Biblia en el libro de Nehemías, el capítulo número 4. Buenos días para todos y Dios nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros y esta vez a través de su preciosa palabra. Y vamos a leer en Nehemías capítulo 4 y siempre yo leo en esta versión porque hay chicos aquí y es un poco más entendible, ¿sí? Entonces yo voy a leer para ustedes. Dice, los enemigos se oponen a la reconstrucción. Cuando Sanbalat se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Muralla en un... ¿Ellos realmente creen que pueden ser rescatadas de un montón de escombro y para colmo piedras calcinadas? Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, ¿por qué se burlan de nosotros? Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban preparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche, para así protegernos. Entonces, el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a las demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden el Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaron
trabajaba mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas. Escudo y malla eran las armas. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar la alarma. Entonces les expliqué a los nobles, a los y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de los otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de la muralla que se quedaran en Jerusalén. De esa manera, ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Amén. ¿Verdad? Un pasaje espectacular, porque allí podemos ver cómo el Señor nos habla. Y este pasaje, ¿qué encontramos en este pasaje? Un intento de desánimo en la obra de Dios. ¿Por qué? Por el escarnio que hacían. Encontramos un Nehemías que no se desalentó en ningún momento, sino que fue primero a Dios, buscó la presencia de Dios y le contó lo que estaba sucediendo. Encontramos una conspiración por atacar la obra, un ataque defendido con oración y vigilancia, un desafío desde adentro y desde afuera. Desde adentro porque estaban desanimados los que estaban trabajando, y desde afuera por los planes que estaban haciendo. También encontramos un Dios que advierte a través de los judíos lo que estaba pasando, los planes que ellos tenían. Encontramos a un Nehemías que organiza un plan estratégico y una defensa. Encontramos unos enemigos que retroceden ante lo que estaba pasando, porque el Señor estaba defendiendo a su pueblo. Encontramos en ese pasaje un Nehemías que 2 veces va delante de la presencia de Dios en busca de solución a su problema. A veces nosotros tenemos, y muchas veces el enemigo del cristiano está ahí, esperando desanimarnos. Utiliza nuestras familias, utiliza nuestros hermanos, utiliza nuestros amigos, inclusive utiliza la iglesia para desanimarnos. Pero ¿qué debemos hacer? Ir delante de la presencia de Dios y decirle lo que está pasando, y no dejar que el enemigo dañe la obra que ya Dios inició en cada uno de nosotros. Tenemos que unirnos en oración, sabiendo que el Señor es el que termina la obra. Buscar las estrategias, debemos usar las estrategias del cristiano. ¿Cuáles son las estrategias del cristiano? Y es utilizar la armadura de Dios para repeler las armas del enemigo. Y yo los invito a orar. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude a mantener la fe, porque el desánimo es enemigo de la fe. Vamos a orar a que el Señor no nos permita escuchar la voz del enemigo, sino que estemos alerta, protegiéndonos con las armas escritas en su palabra que el Señor nos dejó. Amado Señor, que estás en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Creemos que tú eres un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Creemos, Señor, en que tú viniste a nuestro rescate. Creemos que tú eres nuestro ayudador, eres nuestra torre fuerte. Señor, cuando el enemigo prepara armas y prepara estrategias, queremos, Señor,
encontrar en tu palabra esas fuerzas que necesitamos para continuar. Señor, abre nuestros oídos espirituales a tu palabra, abre nuestros ojos, Señor, espirituales, para que podamos ver las estrategias que tiene el enemigo hacia nosotros. Él nos quiere debilitar nuestra fe, Señor, pero necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para poder continuar. Señor, a veces nos cansamos, a veces nos debilitamos en el trabajo, Señor, en tu obra. A veces queremos, Señor, dejarlo todo, Padre, por la cantidad de cosas que vienen a nuestros oídos y nos dañan nuestro corazón. Pero, Señor, te pedimos que sea tu presencia, la presencia del Santo Espíritu de Dios, dándonos estrategias, ayudándonos a continuar, animándonos a proseguir esa obra. Señor, enséñanos cada día a venir a tu presencia. Al primer lugar donde debemos recurrir es a tu presencia, Señor, porque sabemos que tú prometiste estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Así como hiciste con Nehemías, Señor, que lo protegiste, lo guardaste, le diste estrategias, Señor, en medio de la debilidad, Señor. También te rogamos que en estos momentos tú endereces las rodillas debilitadas, tú permitas que levantemos nuestras manos para adorarte a ti y reconocerte a ti en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo. Bueno, ya saben, si alguno de ustedes está rodeado de algún Sanbalat, de algún Tobía, de algún Gesem, el árabe, sepa que Dios es más poderoso y que está por encima de toda trampa y de todo asedio. En esta semana, el día miércoles, leímos en Proverbios 22:6 y nos hablaba acerca de instruir al niño en su camino. Pero yo no soy la encargada de decir eso, sino la familia Buitriago Serpa. Ellos los invito a que pasen por acá para que nos expongan qué aprendieron en el culto en familia de este miércoles. Viene riendo, Bueno, buenos días, bendiciones. Como decía nuestra hermana directora, estuvimos aprendiendo en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él, ¿verdad? Este versículo nos recuerda la importancia que tiene el enseñarle nosotros a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿verdad? De sembrar esa semilla en sus vidas, ¿verdad? Que aun cuando fuere viejo, ¿verdad? Eso quiere decir que no debe servir solo para su niñez, sino para su vida adulta también, ¿verdad? Está hablando de en su futuro, ¿verdad? Aun cuando nuestros hijos ya no vayan a estar a nuestro lado, esa semillita que se sembró en ellos les va a servir, ¿verdad? Y les va a ayudar a crear bases sólidas en su vida. Amén. Buenos días, bendiciones. Bueno, y nosotros hicimos un compromiso y el compromiso inicia primero con nosotros, en cada día escudriñar la palabra, ponerla por práctica para que podamos ser ejemplos para Cele, y también aprovechar los espacios que la iglesia nos brinda para que Cele pueda ir creciendo en la palabra de Dios, en los estudios en familia, los martes en el estudio bíblico y en la iglesia también. Un aplauso para ellos, para Celeste sobre todo. Bueno, ahora estemos con un oído atento, escuchando las informaciones y las bienvenidas a cargo de nuestro hermano Narciso Álvarez. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Yo lo voy a incomodar en esta mañana. No sé si es por el sol caliente, pero dan como ganas de dar un abrazo, ¿no? Entonces tengan la amabilidad de colocarse en pie primero, todos.
El que tenga dificultad, le ayuda. Y primero extienda el brazo ahí a su amigo, a su hermano, si no lo conoce, y súbele el hombrito ahí. Y yo me voy a adelantar. Y mírele a los ojos y dígale que la gracia de Dios sea contigo. Que el Dios del cielo te guarde y no peques contra Él. Amén. Puede sentarse. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá en esta mañana para aprender de su palabra, para abrazar a nuestro hermano. No se vaya sin bendecir a su hermano, sin saludarlo, sin preguntarle algo. Y a las visitas que están acá en esta mañana, nos complace tenerle. Pero no tanto que nos complazca a nosotros. La complacencia es del Señor. Y cuanto más si usted entrega su vida y su corazón al Señor. Si usted quiere dirección y orientación, la iglesia lo puede orientar y guiar para que usted se acerque al Señor. Usted, su familia, su hijo, su nieto. Pero ese es uno de los propósitos de la iglesia, acercarlo al Señor. Y gracias por venir en esta mañana. Quiere decir que ya usted, el Señor está haciendo algo para que se acerque a Él. Y la iglesia, el Libertador, ora por cada uno de ustedes. Y agradecemos que esté en esta mañana y que esté muy atento a la palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Recordarle a los hermanos y a las visitas que están acá que nuestra iglesia, bueno, tiene unos servicios, unos espacios para crecer, para formarnos como persona, como ciudadano, como hijo, como esposo. Este es un espacio que el Señor creó su iglesia para formarnos, para crecer. Y los martes tenemos estudio bíblico. Y acá viene la familia a aprender de su palabra, a formarse todos los martes. Y felicitamos a todas las familias que están viniendo. Y si hay alguna por ahí que tiene alguna dificultad u otra cosa, bueno, haga el mayor esfuerzo y que el Señor le ayude a venir. Haga el mayor esfuerzo y venga los martes a estudiar su palabra. El miércoles, como ustedes se dieron cuenta, hay un espacio. Toda la familia de la iglesia, sin excepción, todas. Y si usted quiere ensayar, pásese por la casa los miércoles a las 7 de la noche. Y visite 20 casas de los miembros de la Iglesia Libertador. Y a esa hora estamos haciendo nuestro culto en familia, con los hijos, ya sea en el piso, en el comedor, en la mesa, pero ahí estamos.
Pendiente, sáquete espacio. Tenemos un espacio, un ayuno, así que todas las parejas que están aquí, que están invitados, bueno, con el pastor Narciso pueden orientarse dónde va a ser. Les animamos a estar allí porque hay un tratamiento de parte del Señor que hemos preparado para la familia y qué bueno que usted pueda estar allí acompañándonos en esta actividad este próximo sábado. Hemos venido abordando el Salmo 119, un salmo magistral, y hoy vamos a dejar un poco este salmo y más tarde volveremos a él y vamos a meditar en lo que hemos llamado el módulo 2 de las enseñanzas que Dios nos ha permitido preparar para la iglesia. Y el módulo 2 consta del estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón, esa que ustedes ya debieron de haber leído mínimo 5 veces. Así que yo les invito para que busque la carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a leerla. Es una carta corta. Se encuentra antes de la carta a los Hebreos, después de la carta a Tito. Usted puede buscarla allí. Y vamos a leerla porque ella va a ser objeto de estudio durante seis enseñanzas. Acá en nuestra iglesia, Dios mediante, estaremos meditando en 6 enseñanzas la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también.
Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Al permitirnos, Señor, haber leído tu palabra y ahora, Señor, permitirnos escudriñarla. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra en nuestra vida y haga los cambios necesarios, Señor, en nuestra vida para vivirla, para ponerla por obra, en práctica, para, Señor, que sea de beneficio para nuestro prójimo, para nuestros semejantes y para que tú seas glorificado. Te ruego, Señor, que nos des el entendimiento requerido para comprender tu mensaje, tu palabra, Señor. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, allí en sus cartillas, en la página 18, comienza el módulo 2. Y el tema general de estas 6 enseñanzas es el resultado de practicar un evangelio de amor y de fe. El resultado de practicar un evangelio de amor y de fe basado en y transversalmente a lo largo de toda la carta, que es corta, vamos a estar hablando al respecto de estas 2 virtudes que caracterizan al seguidor de Cristo, el amor y la fe, y 2 virtudes que le dan integralidad a la vida cotidiana de toda persona que es discípulo o seguidor de Jesús. El objetivo que buscamos con estas enseñanzas en estos 6 domingos es comprender y valorar el beneficio y el privilegio que implica vivir el evangelio fundamentado en el amor y la fe, aplicándolo a nuestra iglesia. Y es que nuestra iglesia está compuesta por hermanos de diversas categorías sociales, académicas, económicas y raciales. Gracias al Señor, nuestra iglesia es multifacética, así que tenemos personas de la alta sociedad, pero también de la, digamos, profunda sociedad, o de la baja sociedad. Tenemos en nuestra iglesia hermanos de diversas categorías académicas, hay magíster entre nosotros, pero también hay hermanos que no saben leer ni escribir. Tenemos hermanos de diferentes categorías económicas. Tenemos aquellos que tienen su buen empleo o tienen su buen negocio, pero tenemos aquellos que tienen menos recursos para convivir en esta vida, pero también tenemos hermanos que tienen ascendencia indígena, aquellos que son de color moreno, los blancos, tenemos los paisas en medio nuestro, los afro también tenemos en nuestra iglesia, y bueno, aquellos que son blancos, levanten la mano los blancos, aquí tenemos, pero esa es la riqueza que tiene nuestra iglesia, porque tenemos hermanos de diversas categorías sociales, académicas, económicas y raciales, mediante el servicio y la sana convivencia. Por eso nuestra iglesia es muy hermosa y le damos gracias al Señor por eso. Entonces, con la carta de Pablo a Filemón, comprenderemos que en el evangelio se practican, entre otras, estas 2 virtudes del amor y la fe, y que eso como resultado
¿Cuál es el resultado? Propicia el conocimiento del bien, nos hace útiles, rompe barreras sociales, impulsa el beneficiarse mutuamente y fortalece la hermandad. Esto es lo que vamos a aprender en estos 6 domingos, en estas 6 enseñanzas. Hoy solamente vamos a ver la introducción. La enseñanza de hoy es introductoria y vamos a ver la introducción y el panorama general de la carta a Filemón. Y para ello vamos a meditar en los primeros 3 versículos y voy a leerlos a continuación. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este panorama general quiero darle alguna información histórica o cultural, y es que esta carta a Filemón es una de las llamadas cartas de la prisión, porque el apóstol Pablo escribe esta carta estando en prisión en Roma. Y además de esta carta, estando preso, el apóstol Pablo también escribe la carta a los Efesios, escribe la carta a los Filipenses y a los Colosenses en prisión, más o menos 62 años después de Cristo. Cristo más o menos 32 años había sido crucificado y había resucitado, y en ese entonces una tercera parte de la población eran esclavos, y era normal que existieran esclavos, pero los esclavos eran reconocidos como herramientas de sus dueños, y esa era una vida normal en ese entonces. Es más, la esclavitud estaba opacando el trabajo de los libres, así que era normal que un esclavo fuera un médico o un contador o un artista, y quizás era de preferencia ser esclavo de alguien porque quizás resultaba más que ser libre y tener una profesión, pero ser libre. Sin embargo, el hecho de ser esclavo implicaba que había otra persona que era dueño, que era el amo y era el que mandaba, y era la persona que trataba al esclavo como una herramienta, como un recurso que se podía vender, que se podía heredar de sus hijos. Y la carta a Filemón nos da unos destellos de cómo el Evangelio de Jesucristo trata con el tema de la esclavitud. Y en el Nuevo Testamento no encontramos que esta estructura social haya sido atacada directamente, digamos que un argumento en contra de la esclavitud, sino que lo que hizo el cristianismo fue atacar los males de la esclavitud, buscando cambiar el corazón tanto de los amos como el de los esclavos. Y allá es donde va centrado el mensaje del Evangelio de Jesús. Tratar con el esclavo y tratar con el amo en su corazón. Y resulta un poco paradójico que en una iglesia esté el amo y esté el esclavo, y que ambos hayan entregado su vida a Cristo, pero que no haya inconveniente cuando un esclavo esté liderando un ministerio, y que por causa del ministerio del Evangelio de Jesucristo pueda tener una autoridad sobre su amo en el seno de la iglesia, porque el Evangelio de Jesucristo va directo al corazón. El Señor Jesús no llegó a atacar el imperio de Roma en ese momento, que era lo que esperaba el pueblo, sino que el Señor Jesús llegó con un evangelio para cambiar el corazón de las personas. Y eso es lo que vamos a encontrar en estas enseñanzas,
en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Como les estoy dando solamente un panorama general, quiero decirles que esta epístola, como toda carta, básicamente está compuesta por un saludo inicial, el cuerpo de la carta y una despedida. Estas son las tres partes que contienen una carta: el saludo, el cuerpo y la despedida. A partir del próximo domingo estaremos analizando el cuerpo de la carta en diferentes enseñanzas, pero hoy vamos a hablar solamente de la parte inicial del saludo. Vamos a meditar en el saludo de la carta, el saludo de Pablo y de Timoteo a los destinatarios. Y bueno, hoy, como dice el título, tendremos una introducción a la epístola y vamos a abordar en el saludo tres cosas. Vamos a mirar quiénes son los autores de la carta, quiénes son los destinatarios de la carta, y vamos a ahondar un poquito en la bendición que hay en esa carta para los destinatarios de parte de los autores. Entonces comenzamos con los autores de la epístola a Filemón. Los autores de la epístola a Filemón. Y dice, en el primer versículo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Los autores de la carta: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Entonces, en primera instancia tenemos a Pablo y Timoteo como autores de la carta, de la epístola a Filemón. Y al igual que la epístola a los Colosenses, la segunda epístola a los Corintios, la epístola a los Filipenses, las dos cartas a los Tesalonicenses, esta carta a Filemón tiene como autoría a Pablo y a Timoteo. Es decir, que Pablo y Timoteo escribieron varias cartas a las iglesias. Son los autores de esta carta. Y el apóstol Pablo y Timoteo las escribieron varias cartas desde la prisión en Roma. Y aquí, como evidencia interna en la carta, tenemos el comienzo de la carta que dice: Pablo, prisionero de Jesús, y el hermano Timoteo. Pero allí en su Biblia, en el verso 9, usted puede leer que dice, en el verso 9, dice que más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y además prisionero de Jesucristo. Y el verso 19 dice: yo, Pablo, le escribo de mi mano. Entonces, Pablo se presenta como quien está escribiendo la carta, pero Pablo hace partícipe a Timoteo como autor de la carta. Y es de notar también que aunque la carta expresa pluralidad, dice Pablo y Timoteo, expresa pluralidad, a partir del verso 4 de la carta en adelante, vamos a ver que las expresiones están en primera persona, es decir, es Pablo quien está escribiendo la carta. Pero además de Pablo y Timoteo, como autor tenemos a Pablo el prisionero. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo se identifica como prisionero. Y si usted es detallista al leer las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que cuando Pablo se dirige a la carta a los Romanos, o a la primera y segunda carta de los Corintios, a la carta a los... En fin, Pablo se presenta como el apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en esta carta a Filemón, el apóstol Pablo no se está presentando como el apóstol que tiene la autoridad, como el apóstol que ha sido enviado por Jesús, sino que Pablo doblega su identidad y se presenta como el prisionero. Pablo, el prisionero, el que ha sido esclavo de Jesucristo. Esta vez no se presenta como el apóstol ni hace uso de su autoridad como tal. En esta carta se presenta como prisionero.
Y aquí el apóstol Pablo, en vez de dar una orden como la da a los Gálatas, en vez de dar una orden como la da a la iglesia en Corintio, en vez de hacerlo, el apóstol Pablo hace una súplica benevolente por parte de su destinatario, Filemón, en favor de Onésimo, como si se tratara de un favor a sí mismo. Pero también tenemos como autor a Timoteo, el hermano. Timoteo, un discípulo del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo aquí lo trae al lado de él y lo presenta como el hermano Timoteo. Y Timoteo era un hombre de padre griego. El padre de Timoteo no acogió la fe cristiana, pero su madre Eunice, y esto nos lo cuenta Lucas, el evangelista, en el libro de los Hechos, nos cuenta que la mamá de Timoteo, el autor de esta carta junto con Pablo, su madre era Eunice y era judía, una judía que había abrazado el cristianismo, pero que su abuela era Loida. Y estas mujeres fueron llevadas a Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Pero estas mujeres, aunque el papá no era cristiano, esta mamá y esta abuela, ellas enseñaron desde la niñez a Timoteo la palabra de Dios. Usted puede verlo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, bueno, aquí hay padres cristianos que tienen hijos y que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios desde la niñez, como lo vimos ahora. ¿Qué pasó esta familia? Hablar sobre el culto en familia. Pero hay veces que hay padres que no abrazan la fe cristiana y les corresponde a la mamá. Hay veces que le corresponde a la mamá enseñar las sagradas escrituras a sus hijos, pero también a la abuela tiene esa facultad de enseñar a sus nietos, a sus nietas, la palabra de Dios. Timoteo, el autor de esta carta, fue producto de la enseñanza de su mamá y de su abuela en cuanto al conocimiento de las sagradas escrituras de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de que su padre fuera o no cristiano. Así que de esta manera Timoteo fue objeto de la predicación del evangelio por parte del apóstol Pablo. Cuando Pablo iba en su segundo viaje misionero, llegó a un lugar y se encontró con un joven, Timoteo. Y la gente de alrededor del contexto de Timoteo le dijeron a Pablo: este muchacho es bueno, este muchacho es fiel, es una buena ficha para el evangelio. Hablaron bien de Timoteo. Este muchacho desde niño viene conociendo las sagradas escrituras. Este muchacho ha sido alguien que ha sido sabio para la salvación. Y el apóstol Pablo tomó a este muchacho para el trabajo misionero, tanto que ya estaban en Roma, Pablo prisionero, y allí escribieron la carta a Filemón. Y habiendo hablado de Pablo y de Timoteo como autores, vamos a ver quiénes son los receptores de esta carta. Los receptores de la epístola a Filemón. Lo que nosotros llamamos los destinatarios primarios de la carta. Dice desde la segunda parte del verso 1 y el verso 2 dice: al amado Filemón. Pablo y Timoteo le escriben: al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aunque la epístola tiene
la epístola tiene un autor directo que es el apóstol Pablo, pero también él incluye a Timoteo, así también los destinatarios. Hay un destinatario directo y se trata de Filemón. Ese destinatario directo, que es Filemón, tiene un contexto. Y entonces tenemos aquí que los receptores de la carta, en primera instancia tenemos a Filemón. ¿Quién es Filemón? Filemón era un cristiano acomodado de la iglesia en Colosas, capacidad de tener esclavos. Un cristiano acomodado, así como quien acá más o menos. Cristiano acomodado acá, ayúdenme. ¿Qué? Gine. Bueno, así más o menos. Otro cristiano acomodado acá. Díganme ustedes. Rafaela. Así, más o menos. Un cristiano. Filemón era un cristiano acomodado. No era un pobre. Era un cristiano acomodado de la iglesia de Colosas. Y que lo más probable es que se convirtió al evangelio en el ministerio del apóstol Pablo. El verso 19 de esta carta nos da a entender eso. Y tenía un esclavo que era Onésimo, y este esclavo le robó algo a Filemón y se dio a la fuga. Y entonces Pablo, por alguna circunstancia, este Onésimo que le roba a su amo Filemón y se va a la fuga, por alguna circunstancia llega a estar en la cárcel con el apóstol Pablo. No sabemos si fue que lo capturaron o bueno, por la soberanía de Dios llega allá. Y al apóstol Pablo hace un tratamiento con Onésimo, como lo vamos a ver en estos domingos. Y Pablo escribe esta carta a Filemón para que se reconcilie con Onésimo. Así que Filemón era un cristiano acomodadito, pero Filemón es nominado por el apóstol Pablo como el amado. El apóstol Pablo no dice a Filemón, sino que también dice al amado Filemón. Al amado. Ese es el destinatario de la carta, el amado Filemón. Filemón es nominado por el apóstol Pablo como el amado, y con este adjetivo el apóstol Pablo se dirige a Filemón para hablar de lo que forma su carácter. Nosotros tenemos la tendencia de usar de las virtudes la parte que más nos conviene. Y una persona amada, para nosotros se nos viene a la mente una persona a quien todo mundo quiere. Pero el apóstol Pablo está hablando de Filemón como el amado, más por el carácter de lo que él es en sí. El amado Filemón habla de la forma del carácter de Filemón. Y es una persona amada, como podemos apreciar en la carta. Por ejemplo, el verso 5 dice: porque yo oigo, hablando de Filemón, porque yo oigo del amor y de la fe que tienes hacia Jesús y para con todos los santos. Es decir, Filemón era el amado porque era una persona que practicaba el amor para con sus semejantes. Así que cuando Pablo habla de Filemón como el amado, ese adjetivo está hablando del carácter de Filemón. Pero también en el verso 7 dice: tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón, en su carácter, confortaba el corazón de los hermanos. Por eso era el amado Filemón. Espero que usted pueda ser un amado, pero desde el punto de vista del carácter suyo, como usted ama y sirve a las demás personas. Pero también Filemón es el colaborador. Así que mientras Pablo estaba preso en Roma,
Filemón estaba colaborando con el ministerio del Evangelio de Jesucristo desde su casa. Colaborador significa, denota un trabajador con. Y Pablo considera a Filemón como un coequipero suyo y de Timoteo en el ministerio del Evangelio de Jesucristo. Pero además de Filemón, hay otros receptores de la carta. Y es interesante ver quiénes son estos receptores. Y esos otros receptores de la carta son la hermana Apia. Es decir, que el apóstol Pablo quiere que Filemón lea esta carta, pero además también quiere que la lea la hermana Apia. Dice, y a la amada hermana Apia. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, va a encontrar que dice, y a la hermana amada Apia. Si usted tiene otra versión, posiblemente va a decir, y a la hermana Apia. Y es que los traductores usan a veces diferentes copias de los originales para traducir, y en algunas partes aparece la amada hermana Apia. Y esta hermana amada Apia es otra persona que debe leer esta carta. Pero no solamente a la amada hermana Apia, sino también a Arquipo. Y algunos eruditos en teología hacen la conjetura o piensan que por la estrecha relación entre estos nombres, la amada hermana Apia es posible, gran posibilidad de que haya sido la esposa de Filemón. Y que Arquipo era el hijo de Filemón con la amada hermana Apia. Y este Arquipo es denominado como el compañero de milicia. Pero de ser así, es posible que el apóstol Pablo esté haciendo un tratamiento con la familia de Filemón. Filemón, su esposa Apia y su hijo Arquipo. Porque es posible que la familia, Filemón, su esposa y su hijo, que militan en el Evangelio de Jesucristo, hayan estado todavía afectados por el daño que Onésimo les hizo. Y el apóstol Pablo está tratando con el corazón de una familia. Pero además el apóstol Pablo extiende a los destinatarios y dice, y a la iglesia que está en tu casa. Es decir, la iglesia en la casa de Filemón. Filemón, además de ser un creyente acomodado, él también llegó a ser el líder o el pastor de una iglesia que se congregaba en su casa. Y el apóstol Pablo quería que también leyera la carta. Él llegó a ser el líder de una iglesia que se congregaba en su casa en Colosas, la iglesia en Colosas. Esta iglesia fue iniciada por Epafras, que lo vamos a ver al final de la carta, colaborador de Pablo. Entonces, la epístola de Pablo a Filemón tiene una intención particular y específica para con Filemón, el pastor o líder de la iglesia, pero también tiene una intención de incidencia para con la familia de Filemón. Y es que puede ser normal que cuando un pastor en una iglesia recibe una injuria, la esposa pueda afectarse, pero también se pueden afectar los hijos. Y el apóstol Pablo está tratando con el corazón de la familia pastoral de la iglesia en Colosas. La siguiente área de esta enseñanza hoy en la introducción es la bendición para los receptores de la carta. La bendición para los receptores de la carta. Y mire cómo dice, gracia y paz a vosotros. ¿A quién? A Filemón, a la amada hermana Apia, a Arquipo y a la iglesia que se congregaba en su casa
el apóstol Pablo les desea gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La bendición del apóstol Pablo es gracia y paz. La gracia y la paz es el deseo de Pablo de la influencia espiritual divina de Dios sobre el corazón y la vida de Filemón, que refleja una vida de prosperidad y tranquilidad. Y Pablo le desea estas dos virtudes a la vida de Filemón y para su familia y para la vida de la iglesia. La gracia de Dios. Y yo voy a pedir que le diga a su compañero: deseo que la gracia de Dios sea contigo. Dígale así: deseo que la gracia de Dios sea contigo. Oiga, esta frase es muy hermosa cuando nos la dicen. Usted va por la calle y se encuentra con un pastor y el pastor le dice: deseo que la gracia de Dios sea contigo, ¿cierto? Y usted: ay, Dios mío, esta semana va a ser de bendición, seguro que va a llegar el carro esta semana. Porque nosotros tenemos la tendencia de usar lo que nos conviene de las virtudes. Así que cuando a usted se le dice que la gracia de Dios sea contigo, usted está pensando: ajá, viene la gracia de Dios. Señor, aquí estoy listo para recibirla, mi Padre. Aquí estoy. Porque esa parte es muy hermosa y eso nos agrada a nosotros. Pero no creo que sea lo que el apóstol Pablo esté pidiendo para Filemón y para su esposa y su hijo y para la iglesia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero cuando usted escucha que la gracia de Dios sea contigo, usted está pensando armar una represa. Eso es lo que usted está pensando. Ay, llegó la gracia de Dios, ahora sí voy a tener la prosperidad que tenía Filemón. La gracia es una virtud a través de la cual, sin nosotros merecerlo, Dios nos da de su bondad. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, le está diciendo a Apia, a Arquipo y a la iglesia: oye, que la gracia de Dios sea con ustedes, pero que la gracia de Dios esté en el corazón de ustedes. Y la gracia es esa influencia de Dios que refleja una vida de tranquilidad. Pero Pablo desea estas dos virtudes para la vida de Filemón, para su familia y para la iglesia. Por un lado, la gracia combate todo agravio, toda ofensa. Así que tú debes tener la gracia de Dios de tal manera que puedas combatir toda ofensa, como la que ha recibido la familia de Filemón de Onésimo, que le robó y se le fue. Necesita de la gracia de Dios para combatir esa ofensa. Para Filemón seguir siendo el amado, el que sigue ayudando a las personas, el que sigue confortando los corazones de las personas. Tener la capacidad, la gracia de Dios es esa capacidad que Dios nos da de mirar con amor a nuestro prójimo. La gracia de Dios es esa que buscamos en nuestra iglesia cuando hacemos la donatón. Lo que buscamos con la donatón es que la gracia de Dios sea con el corazón de ustedes. No para llenar una represa, sino para que corran. Esa es la gracia de Dios. Por otro lado, la paz es como ese resultado de la gracia, esa que da tranquilidad al corazón y que opera en favor de los demás. Pero esa gracia y esa paz vienen de parte de Dios
y del Señor Jesucristo. Así lo expresa: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia proviene de nuestro Padre y de Jesús. Ellos son el genitivo, ellos son el origen de estas dos virtudes, de esa bondad inmerecida y de esa paz. Y eso es lo que Pablo desea para los destinatarios de esta carta. Y nosotros vivimos en un contexto donde la paz es muy usada en los discursos. Y nuestros gobernantes, los de turno hace mucho tiempo, vienen hablando de esa paz. Y nosotros tenemos el Nobel de la Paz. Pero tenemos claro que el origen de la paz, el genitivo, el único que puede ofrecer la paz es Dios y Jesús. Ellos no tienen la capacidad de brindarnos la paz. No pueden porque no la tienen en sus corazones, no tienen esa represa de paz que pueda fluir como un río. Y eso no significa que nosotros no podamos participar de algunos procesos de reconciliación de unas personas heridas con otras personas que han herido. No significa que no vamos a participar, que no podamos participar, pero tenemos que tener claro que realmente la paz la dan aquellos que la tienen en su corazón porque ha sido recibida de parte de Dios. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Y dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que se van a acabar las GPS, tranquilo. Que las van a dejar, tranquilo. No se turbe vuestro corazón. Que hunden la reforma, tranquilo. Que no se hundió la reforma, tranquilo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque lo que el apóstol Pablo le está enseñando a Filemón es que la paz de Dios, que fue depositada en su corazón, lo ha reconciliado con Dios. Que usted esté reconciliado con Dios, esa es la mayor paz que se pueda tener, porque proviene de Dios. Y esa era la paz que Filemón, su esposa, la hermana Apia, amada hermana, y su hijo Arquipo y la iglesia necesitaban tener para reconciliarse con Onésimo, como lo veremos en las próximas enseñanzas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias porque nos ofreces tu perdón, el reconcilio contigo. Gracias, Señor, porque nos ofreces de tu gracia y tratas con nuestro corazón para también dar de gracias, Señor. Gracias porque nos has reconciliado contigo y nos has encomendado el ministerio de la reconciliación. Gracias por la tranquilidad que nos da saber que no tenemos deuda contigo, pero que también podemos perdonar a nuestro prójimo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, mire, que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Bueno, hermanos, después de esta enseñanza, vamos una vez más a entonar una canción a nuestro Dios, una alabanza, declarando o rogándole a Dios por que seamos esos siervos humildes y sencillos para Él, para poder servirle, para tener de esa gracia que es de Dios.
y de toda la creación. Del cielo servicio. A los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró Dios vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mi cruz, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
Gracias, Jesús. Hermanos, ¿qué más puedo decirles? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Oremos. Señor y Dios que estás en el cielo, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana, porque has traído alimento a nuestra vida espiritual, Señor. Así como nos sostiene físicamente, también nos sostienes espiritualmente. Y has sido bueno, y has sido fiel con nosotros en nuestras casas, en nuestros empleos, en nuestra cotidianidad, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Que esa gracia que tú tienes con nosotros cada amanecer, perdonando nuestras falencias, nosotros también podamos mostrársela a los demás, Señor. Que tu gracia bendiga nuestras vidas, pero que también fluya como un río, Señor, para con las personas que nos rodeen y que ellas puedan conocerte también. Que nosotros, Señor, donde quiera que nos movamos, seamos siervos que te honren, siervos emisores de tu palabra, de tu testimonio, de tus buenas nuevas. Eres tan fiel, Señor, que hoy podemos estar aquí en pie, porque tu misericordia y tu favor nos ha sostenido. Te bendecimos y te alabamos en esta semana. Ve con nosotros, Señor. Y no solo esta semana, Señor, sino el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él ha sido bueno. Él ha sido muy bueno con nosotros. Hermanos, entramos en el tiempo de comunión. Recuerde que tenemos la cena del Señor para los hermanos que estén en comunión con Dios y con la iglesia.